Un auto eléctrico bastante caro se detuvo frente a una casa grande. Incluso después de apagar el motor, el dueño del auto no parecía querer salir. No pongas esa cara, Pipay, le dice Sky, consolándolo con una sonrisa. Pero esa hermosa sonrisa hace que quieran encender el motor y girar el auto para irse. Los chicos están en la casa de los padres de Pipay, donde van cada mes, pero el grandote prefiere pasar ese día solos. Podría decirse que no es nada ir una vez al mes, pero si la pareja está ocupada, uno en su empresa y el otro en sus estudios, además que el menor no quiere vivir con el mayor. Su tiempo libre es cada vez menor y luego en la casa de Pai hay personas de por medio, su hermano, su hermana, su madre, su padre y su tío, eso sin contar al novio de su tío. Bueno, ese no cuenta porque no hace enojar a Pai, pero los demás sí. Porque siempre que van busca quitarlo de su lado. No entiende cómo cuando no tenía novio le pedían uno y ahora se reúnen para molestarlo. Pero su chico siempre busca la forma de hacer que vayan, porque dice que su madre y su padre no son aburridos. Prapai sabe que Sky ama a su familia, él también, pero no soporta que se burlen. Eso es algo muy diferente. Sky lo llama. Prapai le dice que está bien, ya que lo soportará. En ese momento, el gigante gruñón se estremeció cuando un toque suave y gentil presiona con fuerza su mejilla. ¿Desde cuando me volví tan sumiso?, pregunta Prapai. Y abraza al chico con fuerza. Descansando su barbilla, se da cuenta que en los últimos años ni siquiera recuerda cuán insensible era al llevar a cualquiera a su cama. Pero ahora su tío bromea que le sacaron los colmillos porque es un verdadero novio. Bueno, si la persona que le arrancó los colmillos es el que está en sus brazos, está bien. De pronto tocan el vidrio de su ventana y es su hermana, quien les pregunta cuánto tiempo estarán en el auto. Pai responde que por unos minutos, pero su hermana le dice que ya se va y que solo quiere despedirse y saluda a Sky. De pronto le pregunta a su hermano mayor si le alegra que no vaya a estar en su casa. Mejor Pai le pregunta que si ya sale con alguien porque supo que su hermana perdió la fama de mujeriego. Pero otra cosa más importante, hay una persona menos en la casa. Bueno, dos, cuando su hermana le dice que su otro hermano tampoco estará, ya que tuvo una noche pesada con su novio. El grandote sonrió al recordar que su tío tampoco estará, pero esa sonrisa desapareció cuando entraron y vieron a dos pequeños, quienes de pronto corrieron a abrazarlo. Eran los sobrinos de Pai, Melvin, el niño, y Mila, la niña. Pai se agachó y los abrazó para levantarlos en sus brazos. Mientras Sky estaba parado mirando a su amante con ojos de sorpresa, había escuchado de los gemelos, pero no esperaba verlos. A lo que sabe, son hijos de una prima por parte de la madre de Prapai. Son mitad Thai y mitad estadounidense. Pai solía decirle que los niños son lindos. Ahora que los vio, más de decir que son lindos, Prapai lo es. Al verlo cómo se divierte con su sobrino lo hace sentir más cálido porque parece más familiar. Pai se detiene de jugar con los niños para hacerlos que saluden a Sky. Los niños tímidamente lo saludan, sobre todo la niña, quien se esconde detrás de su tío. En cambio el niño habla menos cohibido, pero lo hace en inglés. Aún así lo hace de forma muy elegante, porque espera que lo elogien por eso, hasta que Prapai se ríe carcajadas haciendo que el pecho de Sky lata más rápido, porque al verlo es muy diferente al hombre astuto, al contrario, parece un padre de familia, pero no puede evitar enamorarse otra vez. Llega la madre de Prapai, quien saluda primero a Sky y le dice que se ofreció a cuidar de los niños, ya que sus padres tenían que salir de urgencia. Sky de inmediato se ofrece a ayudarle en algo. Eso hace que la madre le diga que se siente culpable por tener que cuidar de su hijo, pero si se cansa puede usarlo al máximo y luego dejarlo. Esto lo escuchó Pai, quien con voz traviesa le dice que no puede tirarlo porque es guapo, rico y quien lo tenga tiene suerte. A su madre le divierte eso y mejor le dice que se vaya a Sky a comer con ella. Sky sabe que decir que los niños eran lindo y tranquilo fue demasiado apresurado de su parte, ya que ahora estaban discutiendo sobre qué comer, ya que cada uno quería algo diferente. Por eso Sky busca a su novio para que le ayude a tranquilizarlos.
Como Prapai es un buen mediador, ya que hace que los niños se decidan por algo, además de hacer que no sigan jalando el brazo de su novio. Al verlo así, Sky piensa que necesita una foto de Pai con los niños. Por la tarde, cuando van de regreso a la casa de los padres de Prapai, la madre de este le pide que dejen a los niños con Perrin, ya que ellos estarán ocupados para cuidarlos. Esta idea no fue del agrado de Pai. Ama a su hermano, pero dejarlos a cargo de los niños no es buena idea. Por eso se ofrece a llevarlos con ellos a pasar la noche. Sus padres no querían pedirle eso, porque saben que no siempre tienen tiempo para pasarlo a solas. Eso demuestra que le agrada que esté con Sky, y no solo se lo quieren robar, simplemente se burlan de él. Así se llevan los niños con ellos. Cuando Prapai trata de ser cariñoso, Sky le pide que se detenga, ya que los niños los ven, pero Prapai no le importa, además hace que se tapen los ojos. Los niños están acostumbrados a las muestras de cariño de sus padres, pero saben que a Sky le da pena, por eso le dicen que no ven nada, pero al final Sky no permite que Prapai lo bese.